qué sale. ¿Y si alguien habla mientras grabas el curso? ¿Está grabando? Bueno, empezamos a grabar y en el ejemplo 1 que habíamos quedado en la clase anterior, fíjense ahí, ustedes tienen las funciones polinómicas con las que vamos a trabajar. ¿Qué se tienen que acordar ustedes? Que aparece un término que se llama término principal. ¿Qué es el término principal? El que tiene la variable x con el exponente mayor, ¿ven? X a la quinta, x a la cuarta, x a la 3, a la 2, a la 1. Cuando localicé la x con el mayor exponente, eso me da dos informaciones. Me dice cuál es el grado, que es 5, y me dice que ese es el término principal. ¿Está bien? Entonces, una pregunta puede ser, ¿cuál es el grado de una función polinómica? ¿Cuál es la respuesta? El término que tiene la x con el mayor exponente. El término que tiene la x con el mayor exponente está acompañado de un número, que es 3, que se llama coeficiente principal. Y el que está solito ya se llama término constante o independiente, que es el último de todos. Cosas como esta es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar, como por ejemplo la diapositiva que viene ahora, que van a ver que se pone re lindo, donde aparece un nuevo ejemplo. Siempre en la explicación este año vamos a tratar de que haya un ejemplo de cada cosa que vamos viendo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo eso que yo les escribí ahí, les pregunto, dice, evaluación de una función polinómica. Función polinómica es el tema. ¿Qué es una evaluación de una función polinómica? Es que yo les voy a dar una formulita, cualquiera, en este caso en particular la fórmula que les di es esa que está ahí, ¿está bien? Y les voy a empezar a preguntar, ¿qué grado tiene esa función polinómica? De acuerdo a lo que dijimos recién. Pueden hablar, ¿eh? ¿3? Muy bien. ¿Por qué 3? Está ahí mandando. Perfecto, porque la x con el mayor exponente que aparece es con un 3. ¿Está bien? ¿Cuál es el término principal? ¿Solo? ¿Cuál es el término principal? Bien, el término principal es donde está la x con el mayor exponente, sería menos 3x al cubo. ¿Cuál es el coeficiente independiente? Muy bien, ¿está? Entonces, de acuerdo al lugar que ocupen, tienen diferentes nombres estos elementos de la función. Y evaluar una función polinómica, lo que hace es lo siguiente, es reemplazar la x por un valor que yo elija. ¿Lo ven? La x, miren la formulita que yo les di, decía f de x. Cierren un poquito la ventana, porque están sufriendo allá en el fondo, ¿no? A ver si se ve un poquito mejor. Para que no haya tan... ¡Ay, se ve precioso! Está. Gracias, chicos. ¿Ven? La función que a mí me dieron se llama f de x y tiene esa fórmula. Y de repente me dijeron, bueno, ahora quiero que hagas f de menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que donde está la x en el polinomio o la función que me dieron, lo voy a reemplazar cada uno de esos elementos por menos 2. Eso que estoy haciendo se llama evaluación de una función polinómica. ¿Qué significa? ¿A las 3? Yo tengo hasta las 3. ¿Esto es quinto B? Quinto A. Quinto B está arriba. Es normal ese error. No, igual ayer me confundí. Ay, qué cosa esta gente, ¿no? ¿Cómo? Bien, siempre es conveniente entre paréntesis, y en este caso que el numerito por el cual vas a reemplazar es negativo, mejor. Entonces, una vez que yo reemplacé, estoy haciendo lo siguiente, estoy viendo cuánto me da esta función cuando la x, que es ese valor que yo elegí, le puse un menos 2. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con un resultado al final que dice lo siguiente, y esto es lo que hay que aprender a leer. Cuando elegí la x2, negativo, la función se transformó en 15. ¿Se entiende? Entonces, para evaluar una función, tengo que darle un valor a la x. Reemplazar en la fórmula y obtener un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es evaluar una función? Es transformar la función en un número. ¿Y ese valor puede ser cualquiera? Puede ser cualquiera, no, va a ser cualquiera. ¿Por ¿La qué? de la X lo das vos? Esa es la pregunta que yo iba a hacer, me la ganaste. ¿Qué pasa con ese valor que está ahí? Lo elige cada uno de ustedes. Salvo que yo se los dé. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Yo les pido a ustedes que encuentren, en lo que les voy a escribir ahora acá, en esa función que hicimos recién, y escribamos, por decirles, y van a decir, ustedes lo van a hacer solos, me van a decir, yo quiero, la función se llama f, yo quiero calcular f
de 4. Siempre disculpen, no tengo mouse, no tengo tablet, así que este pulso es la naturaleza sabia. ¿Qué harían con ese cuando yo les puse así f de 4? Muy bien, voy a ir al polinomio y donde están las x voy a poner ese valor. ¿Y las potencias también se ponen? Todo, porque lo único que vos haces es cambiar la x por el numerito que te dieron. La potencia siempre queda elevada al número que nos va a dar, 4. Sí, señor. Ese 4 que agregaste, en este caso va a ir al cubo. ¿Y hay una posibilidad de que no podamos poner ciertos números? O sea, que no dé. En las funciones polinómicas que nosotros vamos a ver por ahora, no. Más adelante sí, hay problemas. Y ya vas a ver por qué, y en algo que se llama, no te lo voy a decir todavía porque tenemos que descubrir el secreto juntos, el secreto de la montaña. Bueno, Ahí, por ejemplo, no era necesario el paréntesis. muy bien, ahí no pero ¿por qué está bueno que lo escriban con paréntesis? Porque si ustedes ponen, miren, yo se los voy a escribir, si ustedes a eso mismo lo ponen así, lo voy a escribir acá al costadito para que no nos complique después el desarrollo. Como cuentita auxiliar. Si yo hubiese puesto menos 3 por 4, sin paréntesis, y acá pongo el cubo, hay gente que hace esto, 3 por 4, 12, y después lo eleva al cubo. Entonces yo con el paréntesis le estoy indicando al que lo vaya a resolver que lo único que está al cubo, ¿quién es? El 4 del paréntesis. ¿Está? En algunos lugares, los chicos que no saben matemáticas, no ustedes, hacen 3 por 4, 12 al cubo, y ya no te da nada que ver. Ustedes ya saben que lo único que está elevado al cubo es el 4. 4 al cubo, ¿cuánto da? ¡Ay, qué! Muy bien. ¿Y 64 por 3? ¿Puedo escribir? ¿Tienen calculadora? No, claro. ¿Sabían que tenían matemática y no trajeron calculadora? ¿La del celular? ¿Usa el celular? Sí. 64 por 3. Permiso, profe. Sí, señor, adelante. Hay chicos que están sentados uno detrás de otro, no tienen que ir así. 192. ¿Puedo seleccionar por la función? ¿Sí? Menos por más. Esto da 192 negativo. 4 por 4. Muy bien. 16. ¿Ven lo que estoy haciendo? Sí, ¿no? No, yo me quedé. Reemplacé y hice la cuenta. Pero, ¿por qué hiciste 64 por 3? Y porque esto es un solo término. ¿Ves por qué me debes la materia del año pasado todavía? Hizo 4 elevado al cubo y 4 elevado al cubo no es 64. Multiplicado por 3 es 192. después Y más por menos queda menos. ¿Está bien? Sí. Acordate que se separaba en términos, Santiago. 192 negativo más 16 menos 1. Chan, chan. Vamos, la calculadora a full. 207. 207. ¿Positivo o negativo? No, no puede dar No puede 207. dar 207 porque está no. ¿Qué hice? ¿Puse 192? Ah, puse Menos 192 era. Bueno, vamos que nosotros confiamos en vos. Más 16. ¿Menos? Muchas gracias. Me he dado vuelta mal. Sí, ¿Qué puse mal? ahí es un 7. Porque el 16 la resta es 192 más. Pero cuando Resta, pongo pero queda menos- negativo el número. Lo que pasa es que cuando yo pongo menos 192, la calculadora no me lo toma como menos, me lo toma como paréntesis. Solo el Ah, número. entre paréntesis ponerlo. Bueno, ¿ven? ¿Qué hice yo? Elegí un valor de la x diferente al que había hoy, lo pasé por la función y obtuve un resultado distinto. Cualquier valor que yo elija distinto acá de esta x, siempre voy a obtener un valor diferente de la y. Entonces, por eso se llama esto función, porque para que en matemática exista una función tiene que pasar que para cada x que yo elija, haya un único valor de y. ¿Bien? Relaciónenlo a esto con el pago de la boleta de la luz, creo que el año pasado o el tercer año lo hablamos de eso. De acuerdo a la cantidad de kilowatts que yo consuma, ¿está? A la cantidad de electrodomésticos que tengo, las luces prendidas que uso, todo bárbaro, va a ser la plata que voy a abonar a fin de mes. ¿Y de dónde saco esa plata? De que la cooperativa eléctrica tiene una función, que es una fórmula como esta, que transforma el consumo de kilowatt en plata. ¿Se entiende? Esto, una función es como una procesadora. A ver, yo pongo un tomate, lo paso por la procesadora y me queda el puré de tomate. Bueno, yo elegí el 4, lo pasé por esta función y se me transformó en menos 177.
¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es evaluar una función polinómica? Es elegir un valor de la x que está, reemplazarlo en los valores de la fórmula que me estás dando y obtener un resultado. Con esto después nosotros vamos a hacer gráficos. Y ahí es donde tienen que ver si se entiende o no se entiende. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, no es tan difícil, ¿no? Sí. Eso me da miedo. Paciencia. Después, ¿qué hice? No se apuren ustedes. El ejercicio 1, elegí que la x vale menos 2. Muy bien, ya está, lo entendimos. Lo probamos con otro 4, nos dio un valor distinto. Ahora elijo 1 de x. Hago lo mismo. Pero ¿qué pasa con el resultado? Este me da un resultado muy particular. Reemplacé, hice la cuenta y me dio 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la x vale 1, en esta función, la función se transforma en 0. Y eso recibe un nombre en matemáticas que se llama raíz o cero del polinomio. ¿Quién sería la raíz o el cero del polinomio? El numerito que yo elegí para reemplazar. O sea, si yo voy a buscar la respuesta de raíz o cero de un polinomio, ¿qué es? Es el número por el cual reemplazo la x para que el resultado se haga 0. Esto lo tendría que escribir acá al lado así. ¿Eso es todo con todo el número 1? No, depende de la función. Cualquier número puede ser un 0. Lo único que tiene que pasar es que vos lo reemplaces y se transforme en 0. ¿Bien? Y después, reemplacé por 0 y el resultado que me dio menos 1. Eso recibe otro nombre que se llama ordenada al origen. Y la ordenada al origen, tanto, por algo está, la nombro aparte, tanto la ordenada al origen como la raíz o el polinomio, se los nombro porque cuando nos toque hacer la gráfica, estos son dos valores fundamentales. ¿Está? Tengan en cuenta estos nombrecitos. Y si yo les pregunto ahora, ¿qué es una raíz o un cero del polinomio? El número por el que se reemplaza la x. ¿Para qué? Para que no dé un resultado de la función. ¿Cualquiera? No, solo uno. No. Depende del número. No. De vuelta. ¿Qué es una raíz o un cero de un polinomio? Miren el ejercicio y lo tienen. Yo les digo a ustedes que x igual a 1 es una raíz o un cero del polinomio. ¿Por qué? Porque reemplazas y te dio 0. Muy bien, porque reemplacé y el resultado me dio 0. Chao. Miren el nombre, si se llama 0. Los matemáticos somos re creativos para poner nombres. ¿Qué quiere decir que se llame 0? Que si lo reemplazo y hago la cuenta y me da 0, ese 1 recibe el nombre de raíz o 0 del polinomio. Solo si da 0. Solo si da 0. ¿Bien? Ahora, si reemplazo por 0 y me tocó elegir el 0 porque quise, el número que me da se llama ordenada del polinomio. Entonces, volvamos un poquito atrás. La ordenada del polinomio puede ser cualquier número. La ordenada puede ser cualquier número, pero la condición ¿cuál es? Que elija 0 la x. ¿Ven que es al revés? La raíz, el resultado me tiene que dar 0. En la ordenada, la x la hago valer 0. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué pasó acá? Pasó que lo que nosotros hicimos recién, ahora lo estoy escribiendo o lo voy a representar de diferentes maneras. La primera forma, que es esta primera parte que está acá, esto recibe el nombre, que lo vamos a poner acá al costado, notación de función. ¿Sí? Eso es una forma de escribir lo que acabamos de hacer recién. ¿Cómo sé que estoy escribiendo notación de función? Porque dice f de menos 2 igual a 15, f de 0 igual a menos 1, f de 1 igual a 0. Que fue la cuenta que hicimos recién. La pasada en blanco el resultado, básicamente. No, lo pasé en blanco para que se vea nomás, pero es la forma en cómo lo escribo. Ah. ¿Sí? Mirá, esto se llama notación de conjunto. O sea, son diferentes formas de escribir las cuentas que hicimos recién. No se ve nada acá, entonces puede aparecer letras que uno... ¿Qué es la notación de conjuntos? Cuando yo en un primer conjunto escribo los valores que le di a la x y en un segundo conjunto, uno con una flecha, los valores que me dieron en y. ¿Ven? Esto escrito y esto es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que están expresados de maneras diferentes, nada más. Esto se llama de una forma y esto se llama de otra. Y por último, ustedes tienen que haber utilizado siempre una tabla de valores. Esa tabla de valores era decir, bueno, yo te doy una función
¿Ustedes qué tienen que hacer? Elegían un valor de la X, lo pasaban por la función y les daba un resultado. Las tres formas esas que yo escribí están hablando de lo mismo, que elijo un valor de X y que me da como resultado un valor de Y. ¿Cómo llego a ese valor de Y? Con un concepto matemático que se llama función. ¿Y dónde está esa función? Es la primera formulita que nos dieron, que sería eso que está ahí. ¿Sí? Quedó re lindo ahí tapado. Muy bien. Primer conjunto, o los valores de X, se llaman dominio de la función. Entonces, ¿qué es el dominio de la función? Son todos los valores que yo puedo elegir de la X. ¿Cuáles son? Los que quieran. Y los elijo yo. Cuando elegí esos valores del dominio, obtengo resultados que van a ir a parar un segundo conjunto que se llama codominio. ¿Bien? Pero en ese segundo conjunto puede ir cualquier número. Por ejemplo, cuando yo elegí el 4 me dio menos 177. Yo no lo escribí acá. Pero ese estaba dentro del codominio. ¿Qué pasa? De acuerdo a los valores que elijo, cuando yo encontré el resultado, los resultados se llaman la imagen de la función. Y los valores que elijo se llaman, que están dentro del dominio, se llaman preimagen. Es como la previa. ¿Está? Ustedes no conocen esas cosas porque son chicos nuevos todavía y son chicos muy respetuosos, pero bueno, en algún momento deben haber participado de alguna fiesta previa a algo que venía después. En este caso la previa es el dominio y lo que queda de ustedes sería la imagen. Fíjense que en la matemática, no sé de qué se ríen, en la matemática también pasan cosas reales, ¿ven? Voy lindo, voy como un -2, como un 0, como un 1 y vuelvo así. ¿Ah? Perfecto, sanitos. ¿Por qué tienen que saber bien esto? Porque ustedes van a terminar haciendo dibujos de gráficas como esta que está acá. Esa es la gráfica de una función polinómica, que después tenemos que aprender a hacerla. Y fíjense, ese valor que está ahí, x1, ese valor que está ahí, x2, y ese valor que está ahí, x3, son lo que antes definimos como raíces o ceros. ¿Sí? Entonces, ¿qué eran las raíces o ceros? Los valores de x que hacen cero la función. ¿Y cómo lo veo eso en un gráfico? El lugar donde la gráfica corta el eje de las X. ¿Se entendió? Sí. Fíjense, este valor que está acá, que es Y sub 0, se llama ordenada. ¿Qué era la ordenada? Cuando yo decía que la X vale 0, el resultado que me da. ¿Y qué significa gráficamente? El lugar donde el dibujo nuestro corta al eje Y. Esto es fundamental que lo entiendan porque después van a ver que vamos a hacer muchas cuentitas y esas cuentitas dependen de que podamos calcular las raíces o ceros y las ordenadas. Bien, seguimos. Esta diapositiva es una muestra. Después nosotros tenemos que lograr hacer ese gráfico así de esa manera y que quede tan lindo como está ahí en el libro. Lo que vamos a aprender a hacer pronto, eso lo vamos a pasar de largo, vamos a esto. Dice, en las siguientes funciones, hallar la ordenada y los ceros de cada función. Entonces hay tres funciones. ¿Qué grado tiene esta primera función? Esa que está ahí. Muy bien, entonces yo voy a poner acá abajo, aunque no me lo pregunten, pero como yo soy una persona muy interesada en aprender, digo que esa es de grado 1. ¿La segunda función? 2. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice Mayra? No estoy interesado mucho en el grado 1. La parte de arriba. ¿Qué era el grado, Mayra? Ayudémoslo a... Muchas las funciones, o sea, la función más alta tiene que ser, ¿no? El exponente más alto con el que aparece la letra. 40. Acá aparece un 2, acá la X está elevada a la 1, entonces por eso es de grado 1. ¿Y cuál sería esta? ¿El 3? De grado 3, exactamente. ¿Para qué sirve ese grado? Después van a ver que sirve para un montón, porque de acuerdo al grado que tenga la función polinómica que me dan, el gráfico es distinto. ¿Sí? Por ejemplo, una función de grado 1 es una recta, una función de grado 2 es una parábola, una función de grado 3 es una parábola cúbica, se llama, que sería un dibujito como el anterior. Muy bien, vamos a trabajar con la primera. Y resulta que me dicen, encontrar las raíces, la ordenada y los ceros. ¿Cómo hago para encontrar la ordenada? Definición que vimos antes. Sí o sí tengo que elegir que la X valga 0. No tengo chance. Y el resultado que me da, cuando reemplacé, esa es la ordenada. ¿Se entiende? ¿Por qué elegiste que sí o sí sea 0? Porque la definición de ordenada era el valor de X0, ¿en qué queda?
Claro, el número que te vaya a dar tiene, porque tiene que ser. Dijimos que vos elegís el valor que quieras. No. Cuando elegiste 0 en la X, el resultado y el 0 se llaman ordenadas. Entonces, si yo te digo ordenada, vos no podés elegir un 8. No, Sí, algo de la exactamente. Eso es por definición. O sea, si es ordenado, sí se tiene que. La X tiene que valer. Sí o sí, no tenés opción. ¿Está claro? Y otra cosa importante vamos a ver acá. Fíjense, cuando yo voy a mirar lo que escribí acá, ven que puse P igual, paréntesis, 0, punto y coma, 0, 12. ¿Qué es esto? Ese primer numerito es el valor de X que elegí. Y el segundo es el resultado que me dio. Y ese P012 va a ser un puntito del gráfico cuando yo lo pueda hacer. ¿Por qué Pepo? ¿Se te ocurrió? No. Porque Pascal, Pensé Pedro. que era para algo importante. Pancho, Pedro, Pablo, Mayra, Peruso. ¿Está bien? No, P porque sí, no. ¿Se entendió? ¿Qué calculé en amarillo? La ordenada. Ahora voy a ir a calcular en verdillo los ceros. ¿Cómo hacía para encontrar ceros? ¿Qué me tenía que dar el resultado? 0. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En lugar de reemplazar la X, la voy a igualar a la función que me den a 0. Porque yo necesito que me dé 0. Lo que yo no sé es qué número poner acá. Como que una ecuación. Muy bien, justo me Y sacó había que resolver eso. la pregunta de la boca. Lo que va a quedar transformado en una ecuación. ¿Está? Entonces, para encontrar los ceros, yo tengo que armar una ecuación. Para encontrar la ordenada es más fácil, porque elijo 0 y hago la cuenta. Y esa ecuación es muy fácil para ustedes. El 12 que está restando lo paso sumando. En este caso está sumando, lo paso restando. Y el menos 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y el resultado que me da, que es 4, es muy bien. Ese es un 0 de la función. Y lo vamos a escribir así, miren qué lindo que queda. Igual que antes. Ahí. ¿Quién es el primer valor? X. La X. ¿Y quién es la X en este caso? ¿Es la que yo elegí o es el resultado que me dio? El resultado que me dio. ¿Y el otro? Es la que yo elegí. Es cuando, exactamente, que es cuando lo igualé a 0, ¿ven? Lo igualé a 0 ahí y me dio 0 acá. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está acá, si yo tuviera que hacer un gráfico, me brinda mucha información. Vamos a tratar de hacer un dibujito medio rápido. Miren. Ahí. Vamos a poner los ejes. Vamos a hacer una línea más finita porque queda muy, muy violento. Ese eje, así, ¿cómo se llamaba? X. Bien, Mayra. ¿Cómo estudió esta chica para hoy, eh? Así me gusta, Mayra. Vamos a ponerlo con flecha que queda. Así es como realmente tiene que ir. Y vamos a borrar el de abajo. Seguro que ahora lo borro y se borra todo, pero no importa. ¿Viste? Se borró el no importa, no importa. Esto tiene solución. Por suerte no levanta polvillo borrar el... Por suerte tenía ansiedad. ¿Eh? Por suerte no tenía ansiedad. No, tranqui nomás. Esto genera mucha paz interior. Eje X. ¿Bien? Eje Y. Ejes cartesianos se llamaban esos, ¿se acuerdan? Sí, muy bien. Este lo vamos a poner acá nombre para recordar viejos tiempos. Y este se llamaba Y. Ajá, ¿y qué hago yo con esto? Acá dice que el punto es 0 de X, 12 de Y. ¿Dónde va a ir a parar el 0, 12? Por acá arriba. Acá está el 0 y voy a subir hasta el 12. Ahí va a estar el puntito que yo estoy buscando. ¿Está bien? Eso se llamaba ordenada. ¿Y qué era en el dibujo? El lugar donde se corta el eje de las X. ¿Cuál es el punto de este otro? 4 de X, 0 de Y. Entonces me voy a parar en el 4 de la X, vamos a suponer que sea por acá, y 0 de la Y. Y ahí encontré dos puntos de la función que yo estoy buscando. ¿Y después la unís? Como esta función se llama función lineal y su gráfico es una recta, lo único que me va a quedar hacer es unirlos. Y resulta que haciendo esa simple cuentita ya tengo el gráfico de la función que buscaba. ¿Se acuerdan de esto o no? Sí. ¿Mm? El año pasado nombramos pendiente ordenada al origen. Había como una cuenta larga que tenía algo de una raíz. Eso ya viene. ¿Pero eso para qué era? Para la función de segundo grado, que es la que viene ahora. ¿Y eso en realidad el gráfico se cruza así o se cruza recto? No, así como lo ves, ahí quedó. Y fíjense algo,
Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Que si la función es de primer grado, su gráfica es una línea recta. Y que encontrando la ordenada y el cero, que serían el corte con el eje Y y el corte con el eje X, el ejercicio mío ya está graficado y no tengo que hacer más cuentas. Cuanto más difícil es la función, es cuanto mayor es el grado. Para la ecuación de segundo grado ya no es tan fácil, porque voy a tener que sacar más puntos y no va a ser una recta. Para la ecuación de tercer grado aún es más difícil. Pero se aplica lo mismo, solamente que Se complica. aplica lo mismo, pero los resultados son difíciles. ¿Está claro? Sí. ¿Se entendió hasta acá? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Vamos a terminar esta clase porque ya me cansé de hablar. Y vamos a seguir haciendo ejemplos. Vamos a pausar. No, vamos a detener la